Hay un alto porcentaje de personas que tienen miedo. Todas las personas tienen miedo. Todas. Todas las personas tenemos miedo. Vale. ¿Por qué? ¿Y Porque qué es el miedo? Qué raro es eso. el miedo es una de las emociones básicas del ser humano. Entonces, junto con la alegría, la ira y la tristeza, pues son las emociones básicas que sufren todos los seres humanos. Todos. Todas las personas. Entonces, el miedo es un sistema que tiene nuestro cuerpo de defensa. Es un sistema que permite detectar algo, alguna situación, algún objeto, alguna persona, algo que le resulta peligroso, para prepararse ante ese peligro y no caer en el peligro. Si no sintiéramos miedo... Son como unos radares que tenemos dentro. Efectivamente, sería como unos radares. Si no sintiéramos miedo, pues podríamos exponernos a algo peligroso sin darnos cuenta y podríamos morir, podríamos tener un gran daño, ¿no? Entonces, el miedo lo sentimos todos y todas, afortunadamente. La fobia. ¿Qué es la fobia? La fobia es un miedo excesivo, irracional, con una respuesta exagerada ante una situación, ante un objeto, ante una persona, un animal, ¿vale? Vale, que no es para tanto, en realidad. Efectivamente, o sea, realmente lo que es un miedo llevado al extremo, ¿vale? ¿Cuál es ese extremo? El extremo en que el miedo ya es excesivo. Lleva a la persona cuando está ante eso que le provoca la fobia, ¿sabes? Lo que se llama el estímulo fóbico, tiene una respuesta exagerada, de ansiedad, y entonces tiende a evitarlo o tiende a afrontarlo, pero aguantando mucho malestar, ¿no? O sea, está ante esa, por ejemplo, si el miedo es un ascensor, si la fobia es ante un ascensor, muchas veces el simple hecho, ya no solo de ver el ascensor, sino de pensar en montarse en un ascensor, le provoca una reacción exagerada de ansiedad, sí. Y hay un montón de gente que siente eso, ¿verdad? Oye, hay un montón de gente. Hay un montón de gente, una barbaridad. Ahora hablamos de esas fobias, pero esa fobia, de fobias concretas, si te parece, ¿no? Y comunes. Pero esas fobias afectan más a los adultos. Quiero decir, un niño, 5, 6, 7 años, 8, 9, 10, puede sentir fobia, puede llegar a sentir fobia a algo. ¿Un niño puede llegar a sentir fobia? Sí. Otra cosa es que a lo largo del desarrollo de los niños, desarrollo evolutivo, hay una serie de miedos que son normales, que son etapas. O sea, es normal que los niños a ciertas edades tengan miedo a la oscuridad, luego que le tengan miedo a las tormentas, miedo a ciertos animales peligrosos, que además, curiosamente, es a lo que luego más miedo se le tiene en la edad adulta. Es decir, cuando hay fobia, a lo que hay, cuando hablamos de fobia, las cosas a las que se les tiene fobia suelen ser animales, suelen ser fenómenos climáticos, suelen ser la oscuridad, por ejemplo, o la noche. La oscuridad, eso es un clásico, sí, sí. Es decir, son miedos que en un momento de la vida son normales, ¿vale? Es normal que en los niños pequeños, ¿vale? No vamos a ponernos con el tema de las edades, pero es normal que a ciertas edades haya miedo a la oscuridad, haya miedo a los animales. Eso es normal, es absolutamente normal. Miedo a la soledad, a estar solo. ¿Y qué se puede hacer con el tema de la oscuridad de los niños? ¿Ponerles una luz? Con el tema de la oscuridad, mira, mientras que sea un tema que dure un tiempito y pase, no pasa nada. El problema es cuando ya el niño llega a tener 10, 11, 12, 13 años y sigue con un miedo excesivo a la oscuridad, ¿vale? Todos tenemos cierto miedo a la oscuridad, de alguna forma, pero ese miedo que sentimos no nos impide ir a un sitio oscuro, sobre todo si sabemos que es seguro, ir al garaje de nuestra casa, no nos impide hacer eso. Cuando ya a los 12, 13, 14 años hay un miedo tan excesivo que impide afrontar esa situación, entonces podríamos estar hablando de fobia. ¿No? Yo desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, voy a apuntar algo para que los niños no tengan miedo. Con el tiempo se les quita el miedo a la oscuridad cuando son mayores y eso. Que a los niños se les queda en la cabeza, o se nos queda. Bueno, conmigo no lo aplicaron mucho, afortunadamente. Pero sí se les queda en la cabeza a los niños lo de el coco, el hombre del saco. Es terrorífico. ¿Sabes? Que te digan, estate quieto porque viene el hombre del saco. El hombre del saco es terrorífico. O el coco, que te suena así como a que da miedo, ¿no? Esas cosas no deberíamos ya irlas eliminando. El hombre del saco, el coco, por favor. Cuando asociamos, aterrorizador. Cuando asociamos una situación a algo muy peligroso, ese algo peligroso tiende a pasar a esa situación. Por ejemplo, si asociamos un determinado lugar a un susto o que puede pasar algo muy malo o que está el coco, tendemos a tenerle miedo ya al lugar, ya no al coco en sí mismo, ¿vale? Es decir, lo que nos provoca miedo pasa a ese lugar o a ese sitio, a esa situación, ¿no? Sí. Entonces, hay que intentar que los niños afronten las situaciones que le provocan miedo para que ellos mismos se den cuenta de que no pasa nada. Claro. ¿Vale? Ese sería
la pauta básica para enfrentar los miedos, ¿no? Si hablamos de fobias, ya estamos hablando de un tema más complicado. Vale. Porque, en general, tanto los niños como los adultos, nos cuesta mucho más cuando aparece una fobia enfrentarnos a eso que nos provoca tanta ansiedad, ¿no? Que puede ser tan potencialmente peligroso, perdón. Hay varios tipos de fobia. Vale, digamos que hay los 3 tipos principales de fobia. Por un lado está las fobias específicas. Las fobias específicas son fobias a situaciones o animales o cosas concretas. Por ejemplo, las más típicas, fobia a los ascensores, fobia a los aviones, hematofobia, ¿no? Fobia a la sangre o a las inyecciones. ¿Fobia a la sangre? Sí, fobia a la sangre. Hay mucha gente que lo pasa fatal o que incluso no lo hace el hecho de tener que pincharse o tener que hacerse un análisis. No van. Igual que hay mucha gente que no se monta en aviones o que cuando tiene que hacerlo lo hace con un sufrimiento terrible. Hay gente que tiene un sufrimiento terrible a sacar sangre, por ejemplo. Entonces, casi todas las fobias, además... Y luego, es un problema que se sufre bastante, ¿verdad? De parque, ¿no? O sea, que además es incomprendido. Ya, las fobias tienen una característica y es que provocan un malestar tremendo. Es decir, deterioran mucho la calidad de vida de la persona en ese ámbito, sobre todo cuando esa fobia le afecta a su vida cotidiana. Por ejemplo, hablamos del otro tipo de fobia, por ejemplo, que es la agorafobia. ¿Vale? Ese miedo a sufrir un ataque de angustia o que te pueda dar algo cuando sales de casa o cuando estás en un sitio cerrado, cuando estás en un cine o tal. Entonces las personas empiezan a evitar ir a muchos lugares, empiezan a dejar de salir solas. ¿Vale? ¿Y eso por qué les empieza a dar? ¿Porque sí? ¿Porque un día o porque les pasa algo hay varias explicaciones. En muchos casos, no en todos, en muchos casos ocurre que alguna persona un día sufre un ataque de ansiedad, que ya hablaremos de eso el próximo día, sufre un ataque de pánico. Y los ataques de pánico son muy físicos, son muy fisiológicos. La persona piensa que le va a dar un infarto, que se está muriendo. Entonces, el miedo a que eso se vuelva a dar y que te pueda dar fuera de casa, que te pueda dar en un sitio que no es seguro, hace que empieces a evitar sitios con mucha gente, sitios lejanos, evitas irte muy lejos de casa, evitas los viajes. Entonces, la persona empieza a cerrarse dentro de una celda, ¿no? Otro día vamos a hablar de la agorafobia. Y luego una fobia social, ¿no? Digamos que es el miedo a lo que los demás piensan de nosotros. ¿Vale? Miedo al ridículo, digamos. Entonces, son personas que les cuesta a veces mucho relacionarse con otras personas, que ni se plantean hablar en público, ni se plantean, por ejemplo, exponer un trabajo en una clase o hablar delante de un auditorio, pero ni siquiera hace falta que sea un grupo de 200 personas. Son personas que les cuesta la relación tú a tú por ese qué dirán de mí, qué podrá pensar, voy a hacer el ridículo, lo voy a hacer mal, voy a quedar mal. No me voy a trabar, no voy a saber qué decir, se me va a notar que estoy nervioso. Entonces, eso afecta mucho a las relaciones sociales, ¿vale? Y además estamos hablando de unos trastornos, tanto la fobia social como la agorafobia, como la fobia específica, que a pesar de provocar tantos problemas y de afectar al más del 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas sufre una fobia de algún tipo, una fobia, no un miedo, una fobia. A pesar de eso, son de los trastornos, digamos, con mejor respuesta ante tratamiento psicológico. Vale. Es decir, los tratamientos psicológicos en el caso de la fobia están muy desarrollados, están muy contrastados y tienen una efectividad altísima, comparado con otros trastornos donde la efectividad a veces es un poco más baja. Con el caso de la fobia, dices tú, ¿cómo puede ser que para este tema haya trastornos, haya tratamientos tan eficaces y que 1 de cada 10 personas siga con su problema, siga con la fobia, con lo que le deteriora su calidad de vida? Claro, por desconocimiento, por temor. Normalmente por desconocimiento. No saben que eso tiene una cura casi inmediata. Normalmente por 2 cosas, o por desconocimiento, ¿sí? O porque, contrariamente a lo que es la evidencia, en los estudios, se sigue recetando ansiolíticos para tratar las fobias. Estamos de los ansiolíticos ya. El otro día venía Miguel, que vamos a hablar con él un día, Miguel Dorta también, que me decía que también quería hablar de ese tema, porque ahora se tiene la mano tan ligera para recetar ansiolíticos y luego lo que te produce el ansiolítico cuando lo retiras, cuando no tienes, que vamos, es peor el remedio que la enfermedad con los ansiolíticos, ¿eh? El ansiolítico no un es... ansiolítico, entonces en una fobia, ¿qué te pinta? El ansiolítico no es un tratamiento de elección en el caso de una fobia. No lo es. Es decir, porque hace y eso nada, te quita la ansiedad. Te quita la ansiedad, pero no te enseña a afrontar eso a lo que pero le tienes no te miedo. enseña a subirte a un ascensor. Efectivamente. O sea, tú te tomas la pastilla, pero el ascensor está ahí y tú vas a hacer en el caso de una fobia, que además, después de un buen diagnóstico, quede claro que solo es una fobia, es decir, que no hay otro tipo de trastorno, porque si hay otro tipo de trastornos ya podemos estar hablando de tratamientos un poco más complicados, pero en el caso de las fobias, estrictamente, los tratamientos son muy claros, están además muy pautados y tienen una eficacia muy alta si el paciente
lo lleva a cabo tal cual, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección, sin duda alguna, para la fobia es el tratamiento cognitivo-conductual y sobre todo la exposición, que es la técnica por elección, sin duda alguna. ¿Y cómo es eso? Eso no es las primeras sesiones. Bueno, no sé cuándo por ejemplo, si tienes una fobia en un ascensor, te tienes que subir al ascensor. Bueno, irte acercando un poquito a poco. Vamos por partes. Vale. Cuando una persona tiene una fobia, lo primero es explicarle qué le pasa. A esa La parte, persona, digamos, psicoeducativa. ¿De dónde viene ¿Y dónde esa me viene a mí? fobia? Si yo tuviera miedo a los ascensores. Hay que analizarlo. Habría que analizarlo. En principio, todo viene de algo. En principio, normalmente la fobia se aprende. Es decir, tanto por si hemos vivido un acontecimiento traumático con eso, por ejemplo, con el ascensor, con el avión o con lo que sea, directamente o indirectamente, porque vemos una película, porque escuchamos hablar de un accidente. Muchas veces ni siquiera nos acordamos de dónde viene. ¿Sí? Pero sí sabemos y se puede definir muy bien cuál es el mecanismo por el que se sigue manteniendo la fobia. Es decir, ya no tanto cómo apareció, sino por qué se sigue manteniendo. Entonces, a la persona hay que explicarle por qué le pasa lo que le pasa, ¿vale? Hay que explicarle que la respuesta de ansiedad es una respuesta excesiva. De hecho, muchas veces, en la mayoría de los casos, la persona reconoce que ese miedo que siente es excesivo, es irracional, pero no puede evitar sentirlo. Entonces, no está en la voluntad de decir, sé que es excesivo, venga, pues como sé que es excesivo, me voy a enfrentar a eso. No, en la mayoría de los casos las personas no pueden. Hay que hacerlo de una forma muy pautada. Entonces, el objetivo final es que la persona pueda enfrentarse a aquello que le provoca la ansiedad. Pero hay que dejarlo claro, siempre se sigue el ritmo que marca el paciente. Es decir, cuando una persona viene a tratamiento psicológico por el tema de fobia, no es el psicólogo o la psicóloga la que decide, venga, pues ahora te vas a poner ahí. No. Es la persona la que por sí misma va dando los pasos para enfrentar esa situación, ese animal o eso que le provoca tantísimo miedo, ¿no? Ese miedo tan exagerado, tan irracional. Es la persona la que lleva el ritmo. Y es la persona la que, según el ritmo que lleve, pues en un par de semanas o en los casos más largos, en un par de meses, consigue superar. ¿Cuáles son los más largos de la fobia? Bueno, depende de la persona, de las circunstancias, por qué, todo eso. Pero digamos que en términos generales, más difíciles que otras. Sí, en términos generales, digamos que las más difíciles de tratar son las agorafobias, digamos. Son las más complicadas. ¿El miedo al ridículo, sea hablar en público? No, el miedo a que te pueda dar, a que te dé un ataque de angustia y empiezas a evitar salir de casa, a evitar ir a ciertos lugares. Es muy habitual. Es muy, muy habitual. Bueno, si estamos diciendo que más de una persona de cada 10, porque es más del 10%, sufre una fobia, imagínate lo habitual que llega a ser. Es decir, si ahora mismo aquí en el estudio hay 20 personas, es probable que 2 personas que hay ahora mismo en el estudio tengan una fobia. Una fobia, no un miedo un poquito más fuerte, una fobia que pueda ser diagnosticada clínicamente, ¿no? Entonces, es muy habitual la agorafobia, es muy habitual la fobia social y es muy habitual la fobia específica, la fobia a un objeto concreto, a una situación concreta. Entonces, digamos que la agorafobia es un poco la más complicada de tratar, pero se puede tratar perfectamente. Digamos que después viene la fobia social, la fobia del miedo al ridículo, ese tipo de cosas, y luego la siguiente sería la fobia específica, la fobia al avión, la fobia al ascensor, digamos que entre comillas son las más sencillas de tratar. Luego cada persona es un caso, cada persona tiene sus circunstancias particulares, tiene una motivación particular, tiene un tiempo para dedicarle al tratamiento también, ¿vale? Pues los tratamientos psicológicos hay que dedicarle tiempo, no es ir una hora a hablar con el psicólogo y te vas para tu casa y ya está. Luego no